Hola, buenas noches. Interrumpimos el programa anterior para darles un comunicado de gran importancia. Hacía 600 años que no ocurrió algo así. El Papa renuncia y ha puesto fecha de fin a su pontificado, el día 28 de este mes. El jefe espiritual de millones de católicos no se ve con fuerza para seguir. El mundo entero se ve muy sorprendido por esta decisión. Benedicto XVI ha explicado que su decisión se debe a su edad avanzada, 85 años, y que le faltan fuerzas para continuar. Así, ha roto el Papa una tradición de 7 siglos y ha remarcado que ha tomado su decisión de una forma liberal. Administerium commissum bene administrandum agnos redibiam. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri. Buenas noches, nos encontramos en el Vaticano, en la zona que nos han asignado para grabarlo, mientras nuestros compañeros están teniendo una entrevista con Joseph Ratzinger, pero antes os contaremos un poco de su biografía y luego os pondremos la entrevista. Benedicto XVI es un teólogo de fama internacional, reconocido por sus numerosos ensayos y sus libros sobre la teología. Sus antepasados eran agricultores de Baja Baviera. Joseph era el tercero de 3 hermanos. Con solo 12 años, introducido por el párroco, se metió en el seminario local, siguiendo los pasos de su hermano mayor. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y él, como muchos jóvenes, fueron reclutados por el ejército nazi. En 1945, en mayo, se intentó escapar, pero es identificado como soldado y le encierran en el campo de prisioneros. Un mes más tarde vuelve al seminario y en 1951 es ordenado sacerdote. 2 años más tarde presenta su tesis doctoral sobre San Agustín. El 19 de abril de 2005 fue elegido sucesor de Juan Pablo II, llamándose Benedicto XVI. Nos encontramos en el Vaticano para deciros que ya hemos conseguido la entrevista con Benedicto XVI. En unos instantes estamos con él. ¿Por qué usted, después de haber renunciado, no puede elegir a un nuevo papa? Debido a que el nuevo papa lo elige el cónclave y no es mi decisión. ¿Cuál es la edad, o debería de ser la edad, del nuevo papa? No hay una edad fija, pero debido a los problemas que estoy teniendo por mi avanzada edad, me gustaría que fuese relativamente joven. No joven como una persona de 30 años, porque esa persona no ha adquirido los conocimientos suficientes para llegar a ser papa. Una persona joven, diría yo, pues 55 años sería una edad buena, porque no es ni muy mayor, ni muy joven, y tiene conocimientos para llegar a ser papa. Pero, ¿debería haber algún requisito necesario en la edad del nuevo papa? El requisito que hay para ser nuevo papa sería el tener 35 años como mínimo. Bueno, ¿y a qué convento se va a retirar usted? Bueno, yo me retiraré al convento de clausura de Mater Ecclesiae, ubicado al interior de los muros del Vaticano, después de mi renuncia el 28 de febrero, que la haré ese día. Pero antes iré a vivir al convento, donde pasaré un breve periodo en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo, cercana a Roma, en medio de los hermosos paisajes de los Castigli Romani. 3. ¿Y cuántos idiomas ha necesitado usted para ser papa? Bueno, yo en mi caso hablo 10 idiomas, pero para ser papa se necesitan 6 idiomas como mínimo. ¿A qué se va a dedicar usted después de su renuncia? Yo, después de mi renuncia el 28 de febrero, pues me dedicaré a reflexionar y a rezar, a llevar una vida tranquila en el convento. Pero yo principalmente pensaba retirarme y dedicarme a escribir y a estudiar, pero debido a mi avanzada edad, pues ya no puedo. Sí, bueno, aunque en el monasterio ya tengo todos los gastos pagados, tendré una pequeña pensión de 2.500 euros, que es la mitad de la que cobro como cardenal, pero si se da el caso de que el nuevo papa me nombrase emérito, pues cobraría el doble. Bueno, ¿y nos sabría decir usted cuántos papas ha habido a lo largo de la historia?
¿Y cuántos de ellos han sido españoles? Bueno, han habido 265 papas, y con el próximo eran 266, y que yo recuerde 4 son españoles, de los cuales están Damaso I, conocido porque ha sido el único que ha sido beatificado, Alejandro IV, conocido, muy famoso también por sus numerosos escándalos, y luego está Calixto III, que evitó la muerte de Juana de Arco en la hoguera, y luego ya el Papa Luna, que es conocido como el antipapa. ¿Por qué la Iglesia ha considerado a lo largo de la historia que todos los papas deberían de ser varones? Bueno, todos los papas necesitamos cumplir unos requisitos, de los cuales ese es ser varón. Pero esos requisitos están ahí desde que se crearon, dichos. Y no ha cambiado a lo largo de la historia aún. Y para finalizar, ¿por qué el idioma de la Iglesia sigue siendo el latín? Bueno, el latín se habla porque es el idioma oficial de la Iglesia, ya que en la antigüedad era el que más se hablaba. Es prácticamente como ahora el inglés. Ha sido un placer. Ha sido un placer y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. A usted. Buenas tardes, nos encontramos con Mariano Peña, es un teólogo especializado en temas del Vaticano, que nos va a responder las 5 preguntas más votadas por nuestros espectadores. Bien, la primera pregunta más votada dice así: ¿cómo se va a elegir al nuevo Papa? ¿Y qué criterios se van a utilizar? Vale, de acuerdo con la práctica tradicional de la Iglesia, cualquier bautizado varón podría ser elegido Papa. En caso de resultar elegido un presbítero, diácono o laico y habiendo aceptado su elección, se procedería en el acto a su ordenación como obispo. Tiene que tener por lo menos 35 años y en el caso del sucesor de Benedicto XVI debería de ser una persona relativamente joven. Bien, gracias. Ha sido una respuesta larga, ¿eh? Bien, ¿quién forma el cónclave y por qué hay tanto secretismo en él? Vale, el cónclave es la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica Romana para elegir al nuevo obispo de Roma. Está formado por los cardenales de la ciudad de Roma. En él hay tanto secretismo, ya que si algún cardenal dijese algo sobre la elección, podría ser excomulgado. Bien. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el mejor papa de la historia y el favorito? Bueno, el favorito de muchas personas es Juan Pablo II, ya que tenía mucha comunicación con sus fieles. Bien. Y aparte de Joseph Ratzinger, ¿qué otras renuncias se han dado? Bien, se ha dado la renuncia del Papa Ponciano, que duró entre el 230 y el 235, el Papa Marcelino de 296 al 308, el Papa Liberio, que su papado duró desde el 352 al 366, y por último el Papa Juan XVIII, que duró desde 1004 hasta 1009. Bien. Y por último, la última pregunta más votada por nuestros espectadores sería: ¿por qué los papas son extranjeros? Vale, normalmente los papas fueron italianos, pero desde el polaco Juan Pablo II, desde él fue el primer papa que no fue italiano desde Adriano VI, que fue también holandés, y este fue elegido en el año 1522. Bien, pues con esto concluimos. Buenas noches y buena suerte. Hola, buenas tardes. Hoy es día 28 de febrero y me encuentro en directo desde el Vaticano para ver la renuncia del Papa y, por tanto, el abandono de su residencia. Ahora escuchamos al Papa. Sono felice di essere con voi. Queridos amigos, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias por vuestra amistad. La gente responde a estas palabras con un sonoro aplauso. Palabras sin papeles, es un simple saludo. Vosotros sabéis que esta visita es diversa de las precedentes. Dice que será Papa hasta las 8 de la tarde, que después ya no más, y que será un peregrino que realizará el último camino de su peregrinación sobre este mundo.
se oye gracias. Ancora con mio cuore, con mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze. Estaré con vosotros, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, para el bien de la Iglesia y de toda la humanidad. Y me siento muy apoyado por todos vosotros, y sigamos adelante amando al Señor y fieles a la Iglesia. Hola, buenas tardes. Hoy ha sido el primer día de elecciones en el cónclave. En unos segundos sabremos si habrá nuevo papa. Miles de personas desafiaron al frío y a la lluvia para acercarse hasta la plaza de San Pedro y poder vivir en directo el momento en el que salía el humo de la chimenea de la Capilla Sixtina. Eran las 7:41 de la tarde, hora de Roma, y el humo fue negro tizón. No dejó lugar a dudas y eso significa... Finalmente, en el día de hoy, me ha salido fumata negra, lo que quiere decir que no ha sido elegido el nuevo papa, y por lo tanto mañana estaremos en el mismo sitio para contarles los sucesos. Hola, buenas noches. Nos encontramos a día de hoy a segundo día de votación del nuevo papa. En breves veremos si hay fumata blanca o no. Efectivamente, ya tenemos nuevo papa. Como habéis podido observar, ha habido fumata blanca. Esto quiere decir que ya hay un nuevo papa. Este se llama Jorge Bergoglio y se ha hecho llamar Francisco I. En unos días estaremos de vuelta para contaros algunos acontecimientos de su vida y para ver su carácter, es decir, cómo se desenvuelve en esta sociedad. Y ahora voy a pasar a contaros un poco sobre la bibliografía del nuevo papa, es decir, Jorge Mario Bergoglio, también conocido como Francisco I. Este fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, y a partir de entonces hizo una larga carrera dentro de su orden, la cual llegó a ser provincial desde 1973 hasta 1979. Todo esto durante la dictadura cívico-militar en Argentina. Además de ser sacerdote, Bergoglio fue profesor de teología y el 20 de marzo de 1999 fue elegido como uno de los 4 obispos auxiliares de Buenos Aires. Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro IV. El Santo Padre dirige su misión a trabajar por la paz, por los pobres y para tender puentes entre los pueblos. Tiene un carácter muy abierto, y él quiere ser tratado como una persona más, lo cual causa un gran problema entre su personal de seguridad, ya que prefiere ir sin ninguna seguridad por las calles de Buenos Aires o por los transportes públicos, lo que puede ser muy problemático. Bueno, y aunque algunos temen por su vida, otros piensan que tiene un gran carácter y que va a pasar a formar parte de la historia.